Le damos la bienvenida a Transformación 2024 al doctor Cristian Coronado y nos preparamos para ser empoderados por un mensaje de poder. Biblia, tómela en sus manos. Si tiene su iPad, su tableta, su teléfono, enciéndalo y ábralo en el libro del profeta Isaías, el príncipe de los profetas. Y me gusta mucho la palabra del Señor cuando habla sobre el príncipe de los profetas, porque a Isaías, a diferencia de otros profetas, no se le puso límites. A Isaías, a diferencia de otros profetas, no solo ministró y predicó al pueblo de Israel, a los judíos, sino que también lo hizo con los gentiles. No solo abarcó al pueblo de Dios, sino logró alcanzar altas esferas gubernamentales. Y si algo siento en mi corazón decirle en esta noche para empezar mi disertación, es que el espíritu de Isaías está descendiendo sobre esta casa. Sobre esta casa ya no habrán límites. Sobre esta casa, mi hermano y mi hermana, pastor y pastora que me escucha amablemente, Dios dice: lo mejor está por venir. Así que anímese, porque está en el lugar correcto, en el lugar indicado. Por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 32, versículos. Solamente vamos a leer dos versos por el tiempo, 14 y 15. Y me voy a introducir en la versión de las Américas, pero le voy a dar algunos conceptos de la Nueva Traducción Viviente para darme a entender lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mire cómo dice Isaías 32, 14 y 15. Porque el palacio ha sido abandonado, hecho un desierta, la populosa ciudad, o como diría la Nueva Traducción Viviente, muchas ciudades de mucha actividad han quedado vacíos. Collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre. Un deleite para asnos monteses, un pasto para los rebaños, o como diría la versión o la Nueva Traducción Viviente, los burros retozan y las manadas pastan, y en los fuertes abandonados y torres, gracias, de vigilancia. Pero por favor pongan mucha atención al versículo número 15. Hasta que, por favor dígale al que está a la par suya: hay un hasta de Dios. Dígale al que está a la par suya: hasta aquí termina la mala racha. Vamos, dígale que está a la par suya: hasta aquí terminan los malos tiempos. Hasta que se derrame sobre nosotros en Transformación 2024. Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto. Oiga, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como un bosque. Lo que antes se miraba árido, lo que antes se miraba seco, lo que antes no servía, lo que antes no valoraban, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, viene a un ministerio, viene a una ciudad, viene a un país, todo empieza a cambiar. Y el país no va a cambiar por un gobierno, el país no va a cambiar por los políticos, no, el país va a cambiar por una iglesia que se deje transformar a través del Espíritu Santo en nosotros. Lo que antes se miraba mal, lo que antes se miraba tenue, y me gusta mucho porque el profeta Isaías nos da la base fundamental en la palabra para poder tener una transformación consecutiva, una transformación perseverante. Y es que transformación, amado hermano y amada hermana que me escucha, no es una emoción. El transformarme no es solo los 3 días de un congreso. El transformarme no es solo un domingo de iglesia. El transformarme no solo es un miércoles de iglesia. El transformarme es hoy, es mañana, es pasado, es noviembre, es diciembre y todo el 2025. Porque tenemos un Dios que sigue transformando, que sigue levantando, que sigue moviendo y que sigue, mi hermano y mi hermana, haciendo de tu vida una tierra deseable. Vamos, da un gloria a Dios. Aleluya. Escuche esto. La Nueva Traducción Viviente, estos últimos versos los dice de una manera un poquito más clara y más contundente. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, oiga,
El desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Todo lo que se ha sembrado en esta casa, amado apóstol, todo lo que ustedes han sembrado, dólares, pesos, quetzales, o sea, todo lo que ustedes han sembrado, viene el tiempo de las cosechas abundantes. Viene el tiempo glorioso donde el menor de los problemas será el dinero. Esta casa se ha quedado corta ya. Esta casa se ha quedado corta ya, porque para ustedes hoy se apertura el tiempo de las cosechas abundantes. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Poder leer un poquito la historia del pueblo de Israel nos deja grandes lecciones. Y si usted se da cuenta, desde el primer momento que ellos salieron de Egipto, empezaron a caminar con Dios, empezaron a una transformación permanente. Pero usted puede ver a un pueblo de Israel con muchos sube y bajas. Habían momentos que le daban la gloria al Padre, pero habían momentos que decían: Señor, pero ¿por qué nos sacaste? Nos hubieras regresado, mejor me hubiera regresado. Allá tenía comida, allá no se hubiera muerto, allá podría ser algo diferente. Pero es en esos momentos que usted y yo logramos entender que la manera en que nos alejamos de Dios es en esa manera en que la transformación se ve interrumpida. En otras palabras, lo que le quiero decir es que una verdadera transformación viene en el momento de cuando yo me acerco a Dios. Y si yo todos los días de mi vida me vengo acercando más y más a Dios, buscando esa comunión íntima con mi Padre Celestial, la transformación que Él empezó en ti, la transformación que Él empezó en tu familia, la transformación que empezó en tu economía, no se verá interrumpida. Para los cristianos podrán venir momentos difíciles, podrán venir momentos de procesos, podrán venir momentos de angustia, claro que sí. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, esa transformación va a seguir operando en nosotros, va a seguir haciendo de nosotros grandes cosas. Por eso, cuando tú lees la historia del profeta Isaías, te darás cuenta que el gran mensaje de él, el mensaje que Dios puso en su corazón, no solo para el pueblo, sino también para las altas esferas gubernamentales y políticas, es este: solo hay un Dios, Jehová de los ejércitos. A Él seguid, a Él buscad y a Él amad de todo corazón. Dale ese aplauso al Señor. Poder leer, amada iglesia, hermano y hermana, la historia del profeta Isaías es muy enriquecedora. Podemos ver cómo la palabra que Dios le dio a él bendijo a Israel en un momento de alejamiento, bendijo a Israel en un momento en que no tenían esperanza, y vino no solo a encauzar nuevamente su camino, sino vino a restaurar al mismo pueblo de Dios. Pero lo enriquecedor de esto no es solamente poder ver la bendición del Padre en la antigüedad, sino poder leer y poder percibir que la misma palabra que le fue revelada al profeta Isaías hace más de 2000 años, y que él lanzó y que él dio y que él bendijo al pueblo, nos está bendiciendo el día de hoy. Esa palabra, amada iglesia, esa palabra, amada hermano, debemos de valorarla. Los 66 libros de nuestro canon bíblico no tienen caducidad, siguen tan vigentes como en los tiempos antiguos, como en estos tiempos benditos que tú y yo estamos viviendo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en su capítulo número 1 y su versículo 25, dijo una gran verdad: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra que tú lees, esa palabra que tú escudriñas, sostuvo a Israel, pero está sosteniendo a Río Cuarto. Sostuvo a Israel, pero está sosteniendo a Argentina. Sostuvo a Israel, pero está sosteniendo a esta hermosa iglesia, a Transformación 2024. Es palabra de Dios tan vigente, y por eso no podemos dejarla a un lado. Debemos de valorar su enseñanza, amar y abrazar las promesas que están en la palabra de Dios, porque si no, corremos el riesgo que en lugar de tener una transformación, podamos tener solo una emoción,
una emoción de un tiempo de congreso. Y lo que Dios quiere, es más, lo que el mundo está necesitando y está pidiendo a gritos, es cristianos que tengan un fundamento bíblico en todo lo que están haciendo, en todo lo que están hablando y en todo lo que están ministrando. Es la palabra de Dios que sigue vigente. Que en el Nuevo Testamento el apóstol Mateo, en su capítulo 24:35, dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras, oh mi hermano, ese verso que te bendijo en el principio de tu caminar con Cristo, ese verso que te tomó, ese verso que te abrazó, ese verso que te hizo llorar cuando un predicador estaba hablando, cuando alguien en una plaza, en un parque, en un kiosco estaba gritando: ¡hey! Jesucristo vive, Jesucristo reina y solo hay un Dios. Ese verso que te tomó y que tomó tu corazón sigue vigente para nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Por eso usted puede tener la seguridad, hombre y mujer, papá y mamá, que si usted tiene palabra de Dios en su corazón, sus generaciones serán benditas. Sus generaciones saldrán adelante. Sus generaciones tendrán éxito. Yo soy segunda generación de pastorado. Mi papá, mi apóstol, el doctor Mario Roberto Coronado, tiene 81 años. Y si algo me inculcó él desde muy pequeño, a mi hermano y a mí, desde que estábamos en la cuna, es que debíamos de amar a Dios, que debíamos servir a Dios. Y me gusta mucho ver al profeta Miguel acompañado de su papá, 2 generaciones de generales del Señor, sirviendo al Padre en espíritu, en alma y en cuerpo. Si algo, mi hermano y mi hermana, debemos de pedirle a Dios, los más adultos, los más grandes, es que la palabra que Dios haya puesto en nosotros no nos la comamos nada más, sino que logremos transmitirla, que logremos ministrarla, que logremos pasarla a las nuevas generaciones, para que este fluir, para que esta transformación no quede en Cristian Coronado, que esta transformación llegue más allá de mis fuerzas, llegue más allá de mi vista natural, y que pueda alcanzar hasta la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª generación, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La palabra de Dios es tan importante, y por tal razón el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: 2 generaciones uniéndose, 2 generaciones viéndose, 2 generaciones encontrándose. Pero el apóstol Pablo sabía y creía firmemente que en Timoteo tenía a un sucesor, que en Timoteo tenía a una sangre fresca, tenía tierra fresca para poder sembrar esa bendita palabra de Dios, y que cuando el Espíritu Santo viniera pudiera explotar. Le dijo el apóstol Pablo con mucha autoridad y con mucha contundencia a Timoteo: toda escritura es inspirada, es revelada por Dios, y por ser revelación de Dios es que esa palabra viene a enseñarnos. Mi hermano, hemos sido enseñados a lo largo de nuestra vida cristiana. Hemos sido enseñados a lo largo de nuestro existir por la palabra de Dios, y es esa palabra la que nos permite conocer al Padre Celestial. Pero no solo eso hace la palabra, sino que te va a mostrar lo que no está bien. Si algo debía de hacer el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, es que debía conocer sus malos caminos. Esa palabra vino a alumbrarlos, esa palabra vino a instruirlos. Pero tenemos un Padre todopoderoso y lleno de amor, que no solo nos enseña y nos instruye, sino que también nos muestra el camino correcto para poder seguir adelante. La palabra de Dios, amado hermano y amada hermana, es una revolución en nuestras vidas. Es la palabra la que cambiará tu lamento en baile. Es la palabra la que quitará la enfermedad y traerá sanidad. Es la palabra de Dios la que cambiará la pobreza en mucha bendición. Es la palabra de Dios la que quitará un matrimonio que se está destruyendo y formará un matrimonio que está unido por la sangre de Cristo. Siempre, 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 por favor, espera lo mejor de Dios
a través de su palabra, porque es en la palabra de nuestro Padre Celestial que encontraremos esa transformación necesaria. Aleluya. Oiga esto, por favor. Isaías no era solamente un profeta. No, Isaías también era un importante consejero político de su tiempo. Él ministró, él habló a las altas esferas gubernamentales y políticas. Y si algo pone Dios en mi corazón al saber este pequeño extracto de la vida de Isaías, es que para los hijos y las hijas de Dios, para usted y para mí, que nos dejamos moldear por la palabra, que nos dejamos formar por la palabra, que dejamos que la palabra de Dios nos alumbre, que la palabra de Dios sea útil en nuestras vidas, no hay límites. No hay límites. Por eso es que el profeta Isaías es conocido como el príncipe de los profetas, porque tanto a Elías como a un Eliseo les pusieron límites. Tenés que ministrar a ciertos grupos, pero a Isaías no le dieron ningún límite. A Isaías le aperturaron todo el campo. Y si algo enseña el profeta Isaías, es que él se regía no por lo que él quería, él se regía no por su propia voluntad, sino que él se regía por lo que el Padre quería, y hablaba lo que Dios le daba y ministraba lo que estaba en el mandamiento divino, la palabra de Dios. Para ti, para mí, que nos estamos dejando enseñar, para ti, para mí, que un sábado podríamos estar en cualquier otro lado, pero apartamos este tiempo para venir a sentarnos y escuchar y recibir palabra. Dios te dice hoy: no hay límites para ti, no hay límites para tu familia, no hay límites. Sueña, mírate, ten una visión grande, amplia. Por favor, alcanza más allá de lo que tus fuerzas están viendo. Si algo ha tocado a mi corazón siempre, es que tengo a un Dios, al Dios que usted tiene también, que cada vez que yo tengo un sueño, Él me empuja para alcanzar el sueño. Y cuando logro alcanzar el objetivo por el cual me he trazado, el Señor me dice: pues hay otra cosa más arriba. Y cuando sigo subiendo, el Señor me dice: pues alcanza otro peldaño. Teníamos un sueño allá en la iglesia, en Palabra Viva, de hace como 2 años, de tener un estudio de grabación. Necesitábamos como $100,000 más o menos para poder formar nuestro estudio de grabación, para poder hacer las canciones, las alabanzas. Y yo le dije: Señor, ¿pero de dónde vamos a conseguir $100,000? Padre, pero tienes que hacerlo. Y después de 2 años, mi hermano y mi hermana, hace exactamente 6 meses, Dios nos permitió fundar Producciones Viva. Y estamos a las órdenes ahí para cuando quieran grabar algo, ¿eh? Tenemos el equipo de última generación. Podemos grabar videos, discos, obviamente todo cristiano, podcast. Y vamos a tomar las redes sociales en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora el Señor, alcancé eso y me dijo: pues tienes que poner un estudio de televisión. Y para eso, Señor, ¿cuánto necesito? Necesitas por lo menos $300,000, porque es más caro. Pero yo estoy seguro que en mí no hay límites. Y que, como dijeron ayer, si Dios lo puso. Me gustó mucho lo que dijo el apóstol David: si Dios lo puso en mí, si Dios lo dijo, yo lo creo y Dios lo hace. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Nuestro crecimiento, amada iglesia, nuestro crecimiento debe ser un crecimiento continuo. Yo no me puedo cruzar de brazos viendo cómo el vecino crece más que yo. Yo no me puedo cruzar de brazos viendo cómo el Señor levanta al vecino más que a mí. No. Y no es envidia, no, claro que no. Yo me gozo como Dios usa a los siervos y a las siervas. Pero yo le digo: Señor, yo también quiero crecer, yo también quiero aprender. No hay límites. El único obstáculo en el crecimiento, oiga esto, somos nosotros mismos. Soy yo. Yo soy Cristian Coronado, el gran enemigo de mi crecimiento con Dios. Porque si yo tomo malas decisiones,
si yo no me meto en el fluir de la transformación, si yo no me pego a mi Padre Celestial, mi hermano y mi hermana, discúlpeme, nada va a suceder. Y voy a vivir de emoción en emoción y de caída en caída, de restauración en restauración, y voy a ser la eterna víctima. Oh, es que a mí todo me pasa, es que a mí todo me duele, es que a mí nadie me quiere. Y si algo, mi amado hermano y hermana, tenemos que hacer, es dejar de ser víctimas y ponernos en la brecha y decirle: Señor, aquí estoy, Padre bendito, moldéame a la luz de tu palabra. Quiero crecer. Mi crecimiento en Dios debe ser un crecimiento continuo. Dios abrirá las puertas necesarias y te dará la capacidad para poder accesar. Dios abrirá, mi hermano, esa oportunidad que tú estás esperando para que puedas despuntar, para que puedas crecer, pero también te va a dar la capacidad para que aproveches la oportunidad. No importa el nivel en el que estemos hoy. Podemos estar muy mal, vamos a estar bien. Podemos estar muy bien, vamos a estar mejor. Puedes estar tú extraordinariamente bien, pero Dios te dice: yo te voy a levantar extraordinariamente al cuadrado. Porque para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Y el Dios que tú estás alabando y adorando es el Dios que te está hablando en esta mañana y te dice: sigue soñando, sigue creyendo, sigue creciendo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso me gusta mucho como le dijo el Señor a Job. Escuché esto en un momento tan duro, en un momento tan difícil. Job recibió esta palabra: aunque tu principio haya sido insignificante, aunque tu comienzo haya sido pequeño, dice otra versión, con todo tu final aumentará sobremanera. Oh, mi hermano, lo que hoy estamos viendo acá no es ni la sombra de lo que Dios hará en esta congregación. Lo que hoy está recibiendo en su vida no es ni la sombra de lo que el Padre tiene para su vida, para su familia. Los mejores tiempos están por venir. Oiga esto, ya voy a ir aterrizando. El nombre Isaías significa Dios salva, o Dios es salvación. Y esta es una verdad contundente. Es una verdad que debemos de recibir, y más que recibir, permitir que el Espíritu Santo la ministre a nuestro corazón. Porque usted no me dejará mentir que es en los momentos duros, que es en los momentos de crisis, cuando empezamos a ver qué hacemos, cuando empezamos a ver a quién llamamos, cuando empezamos a ver a qué puerta tocar. Pero Dios te dice hoy: el único que salva, el único que provee, el único que levanta soy yo, dice el Señor. Es algo contundente, porque en Dios debemos de esperar nuestra salvación. No del hombre, no de los sistemas de este mundo que son dañinos. Es Dios el que me bendice, es Dios el que me rescata, es Dios el que me defiende, y es Dios el que me dará la victoria. Por eso, mi hermano y mi hermana, vamos a darles aplauso al Señor. Por tal razón, el salmista en su capítulo número 40 y sus versículos 1 y 2 dijo una extraordinaria verdad: al Señor esperé pacientemente. Y es que parte de saber que Dios salva es tener la esperanza que voy a salir adelante. Parte de saber y de creer que Dios es el que salva es tener el gozo aún en medio de la tribulación, es tener la paz aún en medio de la tormenta. Es saber, mi hermano y mi hermana, que tengo un Padre celestial que nunca se ha olvidado de mí, y que aún en los momentos más duros, más difíciles, Él nos ha rescatado. Mi esposa y yo pasamos por un momento muy crítico hace muchos años. Lo perdimos todo por una mala decisión financiera. Teníamos una casa muy bonita, teníamos 3 carros. Perdí la casa. Y usted no sabe lo difícil que es llegar con una esposa y decirle: mira, mi amor, discúlpame, pero te tengo que hablar, te tengo que decir algo, no te va a gustar. ¿Y qué me dijo? Nos tenemos que ir de la casa. ¿Y compraste otra? No, es que perdí la única que tenía. Nos tenemos que ir de la casa. Y los carros pues también los tengo que entregar por malas decisiones financieras, siendo hijo de un apóstol.
empezando en mi caminar ministerial como pastor de jóvenes, Dios me tomó y me metió en un proceso tan duro. Pero en medio del proceso, si algo bendigo yo de la pastora Marielita, es que siempre me tomó, siempre me abrazó. Y si algo me decía ella es esta: Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a volver a levantar. Dios nos va a volver a bendecir. Llegábamos a la iglesia, ya no llegábamos en carro, llegábamos en bus, en taxi. Y un día llegando a la iglesia, nuestras hijas estaban muy pequeñas, salió un hermano. Esos hermanos que son lija para uno en el ministerio, ¿verdad? Que como que ustedes no me caen muy bien, hombre. Pero salió a mi encuentro como nunca antes lo había hecho. Y al verme no me dijo nada, sino me abrazó. Pero me abrazó tan fuerte que sentí que era el mismo Dios que me estaba abrazando. Porque yo ese domingo le dije al Padre muy de madrugada: Señor, yo voy a ir a tu casa, yo voy a irte a buscar, Señor, pero por favor haz algo en mí. Yo ya no quiero pasar hambre. Por eso ahora ya me mira gordito, pero antes no estaba tan gordito. Yo no quiero pasar hambre, Señor. Yo no quiero que mi esposa esté infeliz. Yo no quiero que mis hijas no tengan un techo donde vivir. Haz algo en mí, por favor, Padre. Y si algo hizo el Señor, fue amarme. Me abrazó ese hermano y no me soltaba. Y no me soltaba, y no me soltaba. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y logré entender que a Dios hay que esperarlo pacientemente. Logré entender que a Dios hay que esperarlo con esperanza. Logré entender, mi hermano y mi hermana, que cuando paso la prueba, que cuando paso el calvario, lo voy a hacer con más gozo, lo voy a hacer con más ánimo, lo voy a hacer con más esperanza. Porque el único que salva, el único que redime, el único que provee, que levanta, es Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él hace extraordinariamente. No solo detuvo su caminar en el Salmo, como lo dice David, sino que se inclinó a escuchar el clamor. Porque el Dios que te ama a ti, el Dios que me ama a mí, el Dios que te salva a ti, que me salva a mí, Él detiene todo cuando tú le hablas. Él detiene todo cuando tú lo necesitas. Detiene su mismo caminar y se inclina a escuchar ese clamor que está saliendo de lo más profundo de tu corazón. Si algo toca mi vida, es que tenemos un Dios que escucha, pero tenemos un Dios piadoso. Escuche esto, por favor. Y la piedad, ¿qué significa la piedad? Es que la piedad significa que Dios no solo quiere bendecirte, sino que Dios tiene el poder suficiente para poderte bendecir. Porque yo puedo tener amor por ti, de hecho los amo y los bendigo. Yo puedo orar por tu vida, puedo llegar hasta tu casa, pero tú me dices: pastor, debo $1,000,000. Yo, aunque quiera darte ese $1,000,000, no te lo puedo dar, porque esa piedad opera divinamente en nuestro Padre Celestial. Pero es Dios el que viene a ti, escucha tu clamor, y Él no solo te puede dar ese $1,000,000, sino te puede dar $2,000,000, te puede dar $3,000,000, te puede dar la sabiduría que tú y yo necesitamos para poder salir adelante. Eso es piedad. Dios te escucha, pero Dios hace también. Dios te escucha, sí, pero Dios te saca también. Por eso el profeta Jeremías dijo: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que nunca has visto. Porque lo dice claramente: se inclinó, oyó mi clamor. Pero ¿qué hizo? La piedad. Me sacó del hoyo de la destrucción, me sacó del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O en otra forma de decirlo, me enseñó a caminar
Porque la transformación que mi esposa y yo recibimos, mi hermano, no solo crea que fue que nos sacó, nos dio otra casa, nos dio más carro, nos bendijo, nos unió más, nos dio un ministerio, porque el ministerio pastoral que yo tengo el privilegio de estar desarrollando vino a través de ese momento. No estoy diciendo que esté esperando un momento tan duro para recibir su ministerio, no. Dios me estaba enseñando a mí personalmente que tenía que soltar ciertas cosas para poder tener un encuentro genuino con Él. La piedad opera no solo para escucharte, para sacarte, sino que la transformación está en ponerte sobre la roca y, como dice el salmista, enseñarte a caminar, a firmar tus pasos, para que ya no camine de la manera que me llevó a perder mi casa, para que ya no camine de la manera que me llevó a pecar, para que ya no camine de la misma manera que me llegó a sufrir. Me escucha, me saca y me enseña a vivir piadosamente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es por esta gran verdad, es por esta gran verdad contundente, que la nación de Israel, aún en medio de la desolación que estaba viviendo, que lo que antes eran grandes torres, grandes murallas, ciudades llenas, repletas de gente, que se había quedado desolada por completo, es en medio de esa desolación que ellos podían tener la seguridad que Dios los volvería a levantar, que Dios los volvería a bendecir y que Dios volvería a hacer de ellos una nación poderosa. Estos versos que le fueron revelados al profeta Isaías son versos muy contundentes, amado hermano y hermana, pero quiero terminar por el tiempo en Isaías 32:15, en el verso número 15. Escuche esto, por favor. Toda transformación empieza con una revelación. Se lo voy a repetir. Toda transformación divina, la transformación que tú y yo necesitamos, porque todos necesitamos transformación en algún momento de nuestras vidas. La transformación que necesita tu ministerio, la transformación que necesita tu familia, la transformación que necesita tu economía, la transformación que necesita este país, empieza con una revelación. ¿Y de dónde saca eso, pastor? ¿Se recuerda cuando Saulo, que no era llamado aún Pablo, iba cabalgando en su caballo en la entrada a Damasco? ¿Quién se le reveló? Cristo. Se le reveló el Señor a Pablo. Se cayó de la cabalgadura, porque transformación es eso, mi hermano. Muchas veces creemos nosotros que vamos ahí con todo, que vamos cabalgando en la vida del ministerio, que vamos cabalgando en la vida cristiana. Pero cuando recibimos una revelación que viene y que nos toca hasta lo más íntimo de nuestro ser, nos bota del caballo. Y muchas veces lo que creemos que era lo bueno, el Señor nos dice: no, no, por ahí no es. Por eso es que le mencioné lo que le dijo Pablo al joven Timoteo: la palabra es útil porque alumbra, porque enseña, porque corrige. Y la persona que no esté dispuesta a ser corregida no está preparada para una transformación aún. Porque la transformación lo que primero viene a hacer es a corregir tu vida. La transformación lo que primero viene a hacer el Padre a través del Espíritu Santo en ti y en mí es a enseñarnos aún lo más íntimo de nuestro ser, aún lo que solo tú conoces, lo que nadie sabe, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie. Y te empieza a alumbrar y dices: oh Señor. Entonces es que se le reveló, porque Saulo, él estaba seguro que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Toda transformación empieza con una revelación. Y le dice: ve, entra a Damasco
Y en la calle, la derecha, hay una casa. Y Pablo entró, ya no entró en caballo, ya no miraba. Estuvo 3 días sin comer y sin poder ver. Pero Dios vino y levantó un Ananías. Y yo siento en mi corazón decirle que este congreso es como un Ananías. Congreso Transformación 2024 no solo nos levantará, sino que abrirá la puerta a grandes acontecimientos. Y Ananías fue y dijo: hey, Pablito, el Señor me ha enviado. ¿Y para qué? Para que ponga mis manos sobre ti. Y cuando Ananías puso las manos sobre Pablo, dice que de sus ojos cayeron como escamas y pudo ver. Porque si algo hace una revelación en tu vida, si algo hace la transformación en tu ser, es que te abre esos ojos espirituales para que tengas una visión más amplia, para que puedas ver lo que puedes accesar, para que puedas ver las oportunidades que el Padre tiene para ti y el camino que debes de transitar. Pero no solo eso, sino que el Espíritu Santo vino sobre Pablo de tal forma que fue transformado totalmente. Estuvo unos días aún con los apóstoles, pero inmediatamente después empezó a enseñar la palabra de Dios. La transformación que él recibió la empezó a ministrar a otras personas. Y si no hubiera sido por el apóstol Pablo, mi hermano, o mejor dicho, por lo que Dios puso en el apóstol Pablo, nosotros los gentiles, ¿qué sería de nosotros? Se aperturó una puerta extraordinaria para que todas las naciones llegáramos al conocimiento de la vida eterna. Por eso el versículo 15 es muy importante, y tengo 1 minuto y termino con esto. Hasta que se derrame sobre nosotros, dijo el profeta, el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. En otras palabras, la semilla en tu vida, mi hermano, toda la palabra que tú y yo recibimos, lo que recibimos desde anoche, lo que hemos estado recibiendo, no va a morir. La palabra de Dios en ti va a germinar, va a florecer. Cuando tú hables, hablarás palabra de Dios. Cuando tú pienses, pensarás a través de la palabra de Dios. Cuando tú tomes decisiones, vas a tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Oiga esto, por favor. Juan el Bautista preparó el camino del Señor, preparó el camino de Jesucristo. Jesucristo preparó el camino del Espíritu Santo, porque dijo: yo me tengo que ir para que venga a ustedes el Consolador y los llene y los fortalezca y les dé seguridad. Pero oiga esto, es la iglesia, usted y yo, mi hermano y mi hermana, que nos hemos metido al mover transformador, que estamos preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparando el camino para hacer esa iglesia pura, esa iglesia sin mancha, esa iglesia que brilla aún en medio de la oscuridad, fuertes en el Señor. Por favor, póngase sobre sus pies. Quiero terminar con una oración. Levante sus manos al cielo. Y por un momento, de unos segundos solamente, ubíquese en cómo está su vida hoy. Dígale: Señor, aquí estoy. Padre amado, Padre bendito, te ruego que llenes mi vida de tu presencia. Espíritu Santo, he recibido tu palabra, he recibido tu palabra, he recibido tu palabra. Te ruego que riegues esa palabra y que desde lo más profundo de mi corazón empiece a brotar esa revelación que dará lugar a una transformación,
a una transformación tan poderosa en mi vida que no me van a conocer. Que cuando salga de este lugar estaré tan comprometido contigo, mi Dios, que nadie me va a detener. Tendré, Padre amado, Padre bendito, tanta hambre de tu palabra que estudiaré todos los días. La leeré, la creeré y la viviré. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh, Ikarakiru Harakeis. Hiru Harakeiro, Kiru Handa, Kiru Harakeisa. Ira Harakeira. Iru Keiro, Iru Harakeisa. Iru Kendo, Kiru Harakeira. Iru Harakeiso, Kiru Harakeiro. Iru Keiso. Es tiempo de las cosechas abundantes. Precioso Espíritu de Dios, llena cada vida, llena cada familia, llena cada hogar. Satúralos de tu presencia y que sea tu Santo Espíritu, Padre bendito, el que haga una revolución en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor, gracias. Llénate, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios.